Hola amigos, los invito a conocer más de Cristo en el maravilloso libro de los Hebreos. En él, Dios nos muestra la importancia de la labor de Jesús en este momento de la historia de la humanidad. Esta carta nos explica todo el sistema sacerdotal que existe en el santuario del cielo, donde el Hijo de Dios es centro y figura de lo que alguna vez ocurrió en la tierra con el santuario antiguo del pueblo hebreo. Vamos a conocer más entonces sobre esta epístola escrita en el año 67 de la era cristiana. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. El juicio investigador es parte fundamental del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, en nuestro favor, por nuestra salvación. Conocer de Él, saber cuándo ocurre, saber que hay seguridad y certeza en aquellos que por medio de la fe confían en los méritos de Cristo Jesús, es fundamental y trascendental para nuestra salvación. Por lo tanto, queridos amigos, acompáñenme a estudiar esta carta maravillosa a los hebreos, esta temática que hemos estado desarrollando, pero especialmente acerca del juicio de investigación previo a la segunda venida de Cristo Jesús en nuestro favor, por nuestra salvación. ¿Me acompañas entonces? Bienvenido a Tiempo de Paz. Vamos a orar para invitar a la presencia de nuestro Dios, para que allí donde tú estés también puedas sentir este mensaje de Dios y la presencia y la persona maravillosa del Espíritu Santo junto a ti. ¿Me acompañas a orar? Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por estar con nosotros, por ser un Dios que nos ama, que se preocupa de cada detalle de nuestra vida. Y por el solo hecho de estar buscándote a través de tu palabra en esta hora, pedimos, Señor, que como retribución puedas bendecirnos, podamos, Señor, dejar nuestras cargas a tus pies y poder disfrutar de la esperanza, de la tranquilidad y de la paz
que tú nos puedes dar a través de tu palabra. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estamos estudiando acerca del juicio de investigación, ya hemos hablado acerca de este periodo de tiempo de los 1260 años, es decir, que es un juicio reservado para el tiempo del fin. Es un juicio que ocurre después de la ascensión de Cristo al cielo, después de este cuerno pequeño que en el contexto de Daniel capítulo 7 realiza una obra contra el pueblo de Dios, y que después de aquella supremacía, aquella prosperidad que tiene el enemigo de Dios contra el pueblo de Dios, entonces se instaura este juicio previo a la venida de Cristo Jesús. Hoy veremos la fecha exacta, el momento exacto cuando se inicia una nueva fase en el ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocido como el inicio del juicio en favor del pueblo de Dios. Daniel capítulo 8 está representando este acontecer extraordinario. Si tú me acompañas ahí en el capítulo 8, comienza hablando acerca de un carnero, así como lo hizo el capítulo 7, previo estos imperios o reinos simbolizados por animales. Animales que tenían sus características, que estaban representando características exclusivas y particulares de esos imperios. Este carnero tiene 2 cuernos y en el versículo 20 del capítulo 8, el ángel Gabriel le dice a Daniel, le interpreta que este carnero es precisamente el imperio de los medos y los persas. No hay gran misterio, no hay que buscar de algunas otras fuentes bíblicas, sino que el mismo ángel le interpreta a Daniel que este animal está representando al imperio de los medos y los persas. Lo mismo ocurre con el animal que sigue, un macho cabrío, pero que esta vez tiene un cuerno, es un cuerno notable. Y dice que el verso 21, el verso siguiente, es Grecia y su primer rey, que era un rey destacado, Alejandro Magno. Es decir, la misma Biblia nos está interpretando esta secuencia de los imperios. Después de esto dice que surge un cuerno pequeño. La Biblia dice, y de uno de ellos. Cuando en el capítulo 8 del libro de Daniel se está hablando del cuerno de Grecia, del macho cabrío, dice que fue destruido y de ese cuerno surgen 4 nuevos cuernos que está representando a la división del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Estos 4 generales se distribuyeron el imperio en 4 lugares diferentes. El texto continúa entonces y dice, y de uno de ellos, pero está haciendo alusión de que el cuerno pequeño surge de uno de los vientos, no de uno de los cuernos. Por razón de tiempo no vamos a estudiar, ¿no? Porque muchas personas creen, e intérpretes de la Biblia, de que el cuerno pequeño surge de uno de los gobiernos griegos, pero no es así. Porque el contexto gramatical de Daniel está haciendo mención de que el cuerno pequeño, el enemigo de Dios, no surge de Grecia, sino que surge de uno de los vientos. El tema aquí, cuando se desarrolla, dice que se engrandeció el versículo 10, el capítulo 8, verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, aquí nosotros encontramos el actuar. ¿Recuerdas cuando en el capítulo 7 hablábamos de que blasfemaba contra Dios, hablaba palabras contra el Altísimo, intentó cambiar los tiempos y la ley, etcétera? El capítulo 8, cuando vuelve a hablar del cuerno pequeño, nuevamente se dan estas actividades del enemigo de Dios a través de esta institución religiosa de aquellos tiempos.
Aún, dice el verso 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, sus acciones son ir en contra del ejército y las estrellas. Este ejército y las estrellas, si bien en Daniel, en Apocalipsis digo, capítulo 12, versos 7 al 9, dice que Lucifer o el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, haciendo alusión a los ángeles. No obstante, en el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Cristo Jesús se paseaba en medio de los candelabros y tenía en su diestra 7 estrellas. Y las estrellas son los ángeles de las iglesias. Es decir, iglesia, estrella está representando aquel pueblo de Dios. No solamente representa a los ángeles, como en el capítulo 12, sino de acuerdo al capítulo 1 también está representando al pueblo fiel de Dios, a su iglesia. Por lo tanto, el ataque del enemigo de Dios a través del papado, a través del cuerno pequeño, es para o contra la iglesia de Cristo, aquel grupo fiel, el pueblo fiel de Dios. Cuando el cuerno pequeño intentaba cambiar la ley, el pueblo de Dios era fiel a la ley. Cuando se introdujeron cultos de adoración a imágenes en la iglesia cristiana, esta iglesia de Dios fiel se mantuvo adorando únicamente a Dios. La salvación por la fe, la cristología, todo aquello fue preservado gracias a las sagradas escrituras. También atacó al príncipe del ejército. Es decir, atacó a Cristo Jesús, su ministerio y su obra. ¿De qué forma? Al pretender que habían otros intercesores en lugar de Cristo Jesús. El pretender que aquellas personas que vivieron en los tiempos de Jesús, incluso personas hasta nuestros días, que son beatificadas porque llevaron una vida de santidad en esta tierra, entonces hoy pueden ser ministradores o intercesores ante Dios, como el caso de María, la madre de Jesús, como el caso de Pedro, de Juan, de los apóstoles, o personas contemporáneas que han vivido una vida religiosa y que supuestamente ahora son intercesores. La Biblia dice que el único intercesor entre el cielo y el hombre pecador es Cristo Jesús. Y cuando la iglesia permitió que se ocuparan estos ministradores o intercesores en lugar de Cristo, es un ataque directo a la persona, al príncipe del ejército, que es Cristo Jesús. Encontramos también que el santuario fue echado por tierra o rechazado, es decir, la creencia bíblica del santuario celestial fue echado por tierra. Esta creencia bíblica habla acerca de la obra de Cristo que realiza en nuestro favor. Por eso, para el perdón de pecados había que pagar una indulgencia. Cuando la Biblia dice que es Cristo Jesús que está ministrando su propio sacrificio en el santuario celestial. Otra de las cosas fueron los rituales del santuario que fueron echados por tierra. A todo esto se le llama la prevaricación, el pisotear al pueblo, al perseguir al pueblo, pero también a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, cuando dice el verso 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El capítulo 7 dice que hizo todo esto en un lapso de 1260 años, que ya fue mencionado, y que parte en el 538 hasta 1798. Pero aquí se introduce algo especial y que tiene que ver con el juicio investigador.
Y dice el versículo 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Si tú recuerdas Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, es la misma pregunta. Los santos de Dios, es decir, santos es la palabra simbólica para determinar al pueblo de Dios en aquella época. Una época que va entre 538 y 1798. Esos santos le dicen al Señor en Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? Eran cristianos perseguidos, porque el cuerno pequeño se levantó contra el ejército de Dios, contra el pueblo, la iglesia de Dios. ¿Hasta cuándo? Y ahora, el mismo clamor de la tierra, el mismo clamor de los hijos de Dios en esta tierra, es el mismo clamor en el cielo. Los seres celestiales. Aquí hay dos seres celestiales. Lo más probable es que eran ángeles. Uno pregunta, ¿hasta cuándo será esta situación, esta escena, esta visión? Y la verdad que la respuesta no se hizo esperar. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El verso 14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí encontramos una profecía de tiempo. Y la profecía de tiempo es dada de acuerdo al contexto que se estaba viviendo y que vimos en el capítulo anterior. Persecución por 1260 años, por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, ahora nosotros podemos encontrar el día anunciado para el inicio del juicio de Dios. El día que anunciaba un cambio de fase en el ministerio de Cristo Jesús, anunciado por el día de la expiación del Antiguo Testamento y que usted puede leer en Levítico capítulo 16. Ahora Cristo, así como en el pasado, el día de la expiación era un día de juicio, de perdón, de salvación, de estar a cuentas con Dios. Ahora su cumplimiento profético es dado para limpiar y purificar el santuario celestial. Esta frase de limpiar, de purificar, lo vamos a ver en capítulos más adelante. Pero mira qué interesante. Porque cuando se le pregunta ¿hasta cuándo durará esto? La respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Es decir, el juicio de Dios viene para responder el clamor de sus hijos. El clamor de salvación. Lo mismo que en Apocalipsis capítulo 6, cuando se pide vindicar al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Este clamor tiene mucho que ver con la respuesta que Dios da a sus hijos. Yo estoy al control. Yo he puesto un juicio previo a la venida de Cristo Jesús, previo a la venida de mi Hijo, dice el Padre, para que ustedes puedan obtener la salvación, la libertad de la esclavitud del pecado. Queridos amigos, la profecía de los 2300 tardes y mañanas, en el capítulo 9, a partir del versículo 24 y específicamente el versículo 25, señala que desde la orden de restaurar Jerusalén es el inicio de esta profecía y se da a partir del año 457 antes de Cristo con el decreto del rey Artajerjes. Y cuando nosotros nos ubicamos en el año 457 y avanzamos 2300 años, nos vamos a encontrar en el año 1844. Según el mes de que se firma el edicto hasta el mes que se cumplen las 2300 tardes y mañanas o 2300 años proféticos, llegamos al 22 de octubre del año 1844. Después de estudiar las profecías, cuando el pueblo cristiano
de diferentes denominaciones, metodistas, evangélicos, anglicanos, wesleyanos, en Norteamérica, descubrieron que algo iba a acontecer al cabo y al terminar las 2300 tardes y mañanas, que ellos estaban viviendo en una época de un cumplimiento profético extraordinario. El libro de Daniel dice que esta visión iba a permanecer sellada hasta el tiempo del fin. En el capítulo anterior estuvimos viendo que el tiempo del fin comienza en el año 1798, después de los 1260 años. Por lo tanto, necesariamente después de los 1260 años, es decir, después de 1798, debiera cumplirse el inicio de la nueva fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial en una connotación de juicio de acuerdo al día de la expiación del Antiguo Testamento. Y es el inicio del ministerio de Jesús como nuestro abogado, como nuestro intercesor en el juicio de investigación previo a la venida de Cristo. En el capítulo anterior mostrábamos el periodo que iba a iniciar. Es un juicio para el tiempo del fin. Y hoy podemos decir que es un juicio que comenzó el 22 de octubre del año 1844. Hemos hablado de amor, hemos hablado de confianza, pero mira qué interesante cómo la Biblia, en un contexto profético, nos da hasta el día. ¿Sabes qué? Aquí, entre paréntesis, hubo en esa misma época en donde el grupo cristiano de diferentes denominaciones comenzó a estudiar Daniel capítulo 8, 13 y 14. Ellos creyeron y pensaron que la purificación del santuario iba a ser a través de la segunda venida de Cristo. La fecha exacta, el evento erróneo. Pero luego comenzaron a estudiar nuevamente las Escrituras y se dieron cuenta, después de 13 años, después de 1844, que lo que había comenzado era una nueva fase en el ministerio de Cristo Jesús a través de un juicio de investigación, de ratificación para aquellos que deciden por Cristo. Ha pasado bastante años, ¿no? A partir de 1844. ¿Por qué Cristo aún no ha vuelto? ¿Sabes por qué? Porque te está esperando a ti, porque me espera a mí, porque está esperando para que tú y yo podamos tomar la decisión de ser salvos en Cristo Jesús. ¿Para qué más esperar? Imagínate todo el tiempo, todas las profecías señalan que este es el día en el cual tú y yo tenemos a un sumo sacerdote, a un abogado, a un intercesor, cual nunca en el universo habrá mejor para nosotros. Y Él es Jesús. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador? Te invito a que llames a Nuevo Tiempo, te pongas en contacto con nosotros o bien busques una iglesia adventista del séptimo día para que podamos juntos prepararnos para aquel momento, para cuando Cristo venga. Oremos juntos. Querido Dios y Padre, gracias te damos, porque tú dejaste señalado el día del inicio del juicio, porque es un juicio en donde cada uno de nosotros debe saber lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo en el santuario celestial. Gracias, Señor, porque a pesar de las acusaciones del enemigo, tú nos defiendes. Gracias, Señor, porque cuando decimos ¿hasta cuándo, Señor, estaremos sufriendo en este mundo? La respuesta viene y dice hasta muy poco tiempo, porque muy pronto vendrás a buscarnos. Bendice a nuestros amigos, para que la decisión que ellos puedan tomar sea decisión de salvación, para que puedan abrazar la verdad bíblica del juicio de investigación en favor de la iglesia, en favor del pueblo, en favor de aquellos que aceptan a Jesús y se unen al pueblo de Dios. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero hayas disfrutado este capítulo y que el mensaje de hoy haya llenado tu vida espiritual. Antes de irnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica, Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual.
Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, canal de esperanza.